¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a nuestro Impacto Económico. De inmediato vamos a repasar los titulares de esta jornada. Frente al bloqueo estadounidense, países como Venezuela optan por fortalecer el uso de criptomonedas como el petro. Ampliamos este tema que estuvo presente en la recién culminada Feria Internacional del Libro celebrada acá en Venezuela. En Panamá, miles de empleos relacionados con el transporte de carga y operaciones logísticas están en riesgo por medidas de empresas navieras. Y la conferencia Compacto con África inició este mismo martes en Alemania. En Economía 360 ampliamos todos los detalles de esta cumbre. En Venezuela, el pasado 17 de noviembre culminó exitosamente la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro, que tuvo como invitado de honor la República Popular de China. Este evento fue propicio para que el país profundizara los lazos de cooperación en materia cultural con el gobierno de Beijing y el pueblo chino. También sirvió como plataforma para abordar temas vinculados con el uso de las criptomonedas. Más detalles a continuación. Del 7 al 17 de noviembre se realizó en la zona céntrica de la ciudad capital de Venezuela, Caracas, una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. En la actividad, Venezuela y China firmaron acuerdos en materia editorial que beneficiarán a los venezolanos interesados en el idioma y la cultura asiática. Asimismo, fueron rubricados acuerdos en el marco de colaboración estratégica en el área editorial. La exposición de gira por Venezuela de libros chinos y la integración a la comunidad de cooperación editorial de países participantes de la iniciativa La Franja y la Ruta. También se inauguraron áreas para que los venezolanos puedan consultar textos chinos en el país sudamericano. Las autoridades de Venezuela reportaron un aumento en el número de visitantes a la feria, con un total de 717.000 personas, contrastando las 697.000 de la feria anterior. Igualmente, el gobierno de Caracas se propuso como meta producir a partir de 2020 10 millones de libros para disposición de la ciudadanía. Tenemos en el estudio Osvaldo Márquez Menéndez. Él es autor del libro Socialismo de Planificación Centralizada al Bitcoin, que fue presentado el pasado 12 de noviembre en la Feria Internacional del Libro, acá celebrada en Venezuela. A propósito de ello, queremos que nos ofrezcas detalles sobre el contenido del libro. Osvaldo, bienvenido a Telesur, a nuestro Impacto Económico. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar queríamos conocer por qué hablar de planificación centralizada al Bitcoin, sobre todo en estos tiempos. Fíjate, Exxon, hay una gran crítica a nivel mundial sobre la desigualdad y sobre las guerras, las injusticias que hay en este mundo. Sin embargo, pocas veces desarrollamos o hacemos análisis profundos en cuanto a los planteamientos y las propuestas que debemos llevar a cabo para la transformación general de nuestras vidas. En ese sentido, muy poco se profundiza sobre lo que es el socialismo, más allá de renovar distintos planteamientos que ya los venimos escuchando o viendo, leyendo, desde hace 100, 150 años. Dentro de eso está la planificación centralizada, por un lado, y por otro está la socialdemocracia. La planificación centralizada nos habla sobre la necesidad de quebrar los estados capitalistas, no los estados, los mercados capitalistas, a través de la construcción consciente de la producción de las riquezas en todo un país. Realmente tenemos que decir que este planteamiento ha sido derrotado por la fuerza innegable del gran capital que se come y destruye todo a su paso. Por otro lado están las propuestas y los planteamientos de la socialdemocracia que sencillamente lo que hacen es decir que se puede aplicar el socialismo desde el punto de vista político, pero dejando la economía capitalista tal y cual es. Nosotros lo que hacemos es un planteamiento más realista,
más realista sobre lo que puede suceder, pero conservando los valores y principios de lo que puede significar una sociedad más justa. ¿Y de qué manera lo planteamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a estudiar, no de manera subjetiva, sino de manera científica y en base a la verdad, cuál puede ser el impacto social que puede generar alguna de las altas tecnologías en el mundo. Dentro de esas tecnologías pudiéramos hablar, por ejemplo, sobre los avances en la prolongación de la vida. Y hay grandes empresas en el mundo que tienen financiamientos de 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, que hablan acerca de la necesidad y la posibilidad de extender radicalmente el tiempo de vida útil de un ser humano a 100, 200, 300 años. ¿Qué implicaciones tendría eso en términos morales y espirituales y en cuanto a la construcción familiar, es decir, de la superestructura cultural general de un país, cuando ya comencemos a ver humanos que tengan 200 y 300 y 400 años? Pero eso por hablar solo de un ejemplo tecnológico. Hay otros ejemplos también muy impactantes, como hemos visto en cuanto al software libre. El software libre, que implica el desarrollo de códigos, tomando en cuenta el conocimiento no desde el punto de vista privativo y netamente mercantil, sino desde el punto de vista de la emancipación del conocimiento, respetar y valorar cuáles son los aportes que desde el punto de vista tecnológico se pueden emplear a través de estas herramientas. El software libre entra directamente en el epicentro del desarrollo económico mundial, como es la automatización de los procesos, pero igualmente plantea algo muy importante, que es desmercantilizar un servicio o un producto que es intangible, pero que es fundamental y básico en el mundo, como es el conocimiento hecho código. El software libre ha comprobado que sí pueden haber mercados que no sean capitalistas y que sean más eficientes y rentables. Pero eso por hablarte del software libre. También está, por ejemplo, el avance en cuanto a las tecnologías, en cuanto a las energías alternativas y sustentables en el mundo. Como ejemplo, podemos hablar de la energía eólica, de la energía fotoeléctrica. Ahorita hay unos experimentos bien interesantes en el mundo, que es la energía de fusión nuclear. Hace poco, hace como 2 años, se hizo un pequeño sol en la Tierra, en Alemania. Eso fue algo bestial. Ese sol duró, creo que 1,5 segundos. Fue una notición a nivel mundial. Luego, semana y media después, los chinos hicieron un sol de características similares que duró como 1,5 minutos. Imaginemos un sol artificial creado en la Tierra que tenga la capacidad de estabilización y pueda durar durante mucho más tiempo. Eso significaría virtualmente una cantidad de energía casi infinita y completamente limpia. Ahora, ¿qué implicaciones tendría eso en los mercados y en las finanzas mundiales? Cuando gran cantidad de bonos financieros descansan sobre grandes empresas multinacionales del petróleo como la Texaco, la Shell y este tipo de elementos. Y finalizamos dentro de los ejemplos sobre los cuales podemos hablar con el Bitcoin, las criptomonedas y las cadenas de bloques, que es un tema muy interesante que entiendo que lo vas a desarrollar. Ahora bien, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta las altas tecnologías en el mundo y que pudieran impactar positivamente, no todas las tecnologías tienen que ser necesariamente para la guerra. ¿Qué decimos nosotros? Que muchas veces la izquierda se ha procurado luchar contra la corriente. Y a veces no es necesario eso. A veces es necesario entender la corriente, canalizarla y romper el dique. Romper y desplegar las potencialidades en función y en pro del bien de la humanidad. Nosotros, y discúlpame, estamos proponiendo en el libro, por eso el libro se llama Socialismo, de la planificación centralizada al Bitcoin. Cuando hablamos de la planificación centralizada, ahí estamos desarrollando los viejos planteamientos político-económicos de la izquierda socialista. Y el Bitcoin es sencillamente mencionar una de tantas tecnologías de las cuales nos podemos hacer para que a través de ellas podamos desplegar el sentido humano y emancipatorio de todo lo que es la potencia de la sociedad en Venezuela y en el mundo. Nosotros creemos, y yo en particular, que no es necesario esperar 50 o 60 años más para ya comenzar a vivir en un nuevo sistema. Hoy en día ya es posible con el desarrollo de las tecnologías. Y para eso planteamos el criterio 91. El criterio 91 es un modelo empresarial, un modelo de propiedad distinta a la propiedad privada, pero que se plantea competir con ella.
¿Por qué se llama 91? Porque es 90% de los trabajadores, no 10% de los inversionistas. Es una especie de acuerdo social donde el 90% del control del proceso productivo está en los trabajadores y el 10% en los inversionistas. Asimismo, el 90% de las ganancias estarían dentro de los trabajadores y el 10% en los inversionistas. Con eso cumplimos con dos características básicas y fundamentales. Uno, tienes retorno en el capital, retorno en tu inversión, es decir, las aspiraciones individuales se pueden tomar en cuenta allí, pero a su vez la distribución del poder, que es lo que más nos interesa, estaría dada de una manera un poco más democrática. Bien, Osvaldo, todos sabemos que Venezuela ha puesto en marcha desde el año 2018 el ecosistema ideal para poner en funcionamiento su criptomoneda, que es el Petro. Vamos a ver cómo ha transcurrido el primer año de su funcionamiento. Venezuela marcó un hito económico en el mundo. Desde febrero de 2018, al ser el primer país en poseer una moneda digital, el Petro, con respaldo en riquezas reales, como los 5.342 millones de barriles del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Fue creado por el Gobierno Nacional para combatir el bloqueo financiero de Estados Unidos, captar inversiones y generar un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios en el país. Su cotización está fijada al valor internacional de un barril de crudo. Recientemente el gobierno amplió el ecosistema Petro con la inauguración de la primera taquilla en la sede del Banco de Venezuela en Caracas y anunció la habilitación de otras 23 en todo el país para que ahorristas puedan comercializar el criptoactivo y cubrir sus bienes y necesidades. En el primer año del plan de ahorro del Petro, 7 millones de personas confiaron en el criptoactivo para resguardar su economía. Se tiene previsto que usuarios puedan pagar con Petros en 13.166 establecimientos afiliados al Biopago y a través de 27.963 comercios, con puntos ya del Banco de Venezuela. Se hablaba de alternativas económicas para en estos momentos de dificultades frente al bloqueo de Estados Unidos. Queríamos preguntarte, Osvaldo, en esta oportunidad, ¿cuál es el papel que juega el Petro, el criptoactivo venezolano, en estos momentos? Fíjate, yo considero que la propuesta y el planteamiento del Petro pudiera tener un impacto muy importante en la vida nacional y ser pionera en el mundo de darse algunas características que aún le hace falta. Dentro de ellas tiene que ver con la sustentabilidad del Petro como moneda. El mercado mundial capitalista está basado en la moneda fiduciaria. ¿Qué significa esto? Que las monedas son signo de valor, no tienen valor. Ellas son representación de un valor que descansa en las bóvedas de la Reserva Federal o del Banco Central, de cualquier cantidad de bancos centrales en el país. Estas bóvedas normalmente tienen oro, pero además también tienen otro tipo de activos. Si el Petro tuviera su valor descansando sobre un valor real fijo que pudiera ser el petróleo, sería algo fenomenal. ¿Por qué? Primero, porque plantearía una moneda cuyo valor descansa sobre el petróleo. Y segundo, porque emplearía mecanismos que son mucho más seguros y que nos dan mayores garantías que el mercado financiero mundial, que son el blockchain, es decir, la cadena de bloques. Con eso bypassaría grandes intereses multinacionales, pero también garantizaría mayor rapidez en las transacciones internacionales y un conjunto de características. Ahora bien, ¿qué significa que tenga valor propio? El yacimiento petrolero como tal no representa valor. En el capitalismo, en la economía mundial actual, el valor lo da el trabajo como tal. Muchas veces nos confundimos, pensamos que el valor es otra cosa, que el valor es la oportunidad de escasez o que el valor es el capital en sí mismo, no. Cada cosa que se mueve en nuestro mundo se parece una con otra porque es cantidad de trabajo. Y nosotros en el inconsciente lo vemos así. Por eso tus lentes tienen un valor, mis zapatos tienen un valor, nuestras indumentarias tienen un valor, porque son cantidad de trabajo. Y estos valores nosotros los representamos a través de las monedas, a través del dinero. Es necesario un valor que sustente al Petro como moneda. Una propuesta que se ha planteado por allí es que se saque de los yacimientos el petróleo y se coloque en pozos. ¿Qué pasaría cuando el petróleo esté ubicado en pozos? Que ya es valor en sí, porque hubo la necesidad de emplear grandes maquinarias, que es trabajo como tal, emplear a fuerza de trabajo, que son trabajadores petroleros,
bombear el petróleo y depositarlo en un pozo. Cuando tú tienes el petróleo en un pozo, ya eso tiene valor en el mercado internacional. Entonces, si tú incumples como Estado con el petro, sencillamente tus acreedores lo que van a hacer es agarrar un poco de petróleo y ya, y se queda subsanada la deuda. ¿Qué sucede entonces? Que ya el petro no depende de la volatilidad del mercado financiero internacional, sino de la volatilidad del precio como tal del petróleo. Y eso le daría una solidez impresionante a la moneda, pero para eso todavía hace falta. Vamos a hablar ahora de varios países que han emprendido un camino a la desdolarización. Entre ellos destacan Rusia, Turquía y China. Vamos a ampliar más detalles en la siguiente historia. El pasado 8 de octubre, Rusia y Turquía firmaron un acuerdo para utilizar sus monedas nacionales en las transacciones comerciales bilaterales. Según el Ministerio de Finanzas ruso, el acuerdo tiene por objetivo crear la infraestructura necesaria del mercado financiero e incrementar el atractivo del rublo y la lira turca para las empresas de ambos países. La meta de Moscú y Ankara no está muy lejos de ser cumplida, ya que Turquía realiza entre un 30 y un 40% de sus transacciones con Irán en rublos y liras turcas, según datos del Banco Central iraní. Asimismo, otros países han optado por aumentar sus reservas de oro. En ese sentido, China aumentó sus reservas de metal precioso a 1.957 toneladas en octubre pasado. El gigante asiático ve el oro como un activo seguro, una realidad que se puede comprobar en el precio de oro que marcó el máximo en 6 años en septiembre pasado, cuando alcanzó $1.555 por onza. En ese sentido, expertos señalan que China busca diversificar sus reservas en un intento de desdolarizar su economía y fortalecer su moneda, el yuan. Vamos ahora al análisis, Osvaldo, y quería preguntarte por qué hay países que han optado por dejar de usar el dólar en sus transacciones comerciales. La economía mundial está en una gran recesión económica que ya lleva unos cuantos años y digamos que los principales economistas en el mundo, los de derecha y los de izquierda, concuerdan con la opinión que dentro de 1, 2, 3 años se va a dar una gran crisis mundial, inclusive mucho más fuerte e impactante que de la del 2008 y la del 2002 con las .com. Entonces, si hoy en día solo estamos en una recesión económica mundial que ha impactado fuertemente a los mercados de las materias primas y por ende a Latinoamérica, y vemos toda esa convulsión política y social que hay en América Latina con Ecuador, Chile, Bolivia, bueno, un conjunto de países, ¿cómo será en el momento en cuando nos topemos realmente con esa gran crisis? ¿Tú crees que las grandes élites mundiales y los grandes decisores a nivel mundial no están previendo ese tipo de comportamientos sociales y mundiales? Dentro de eso está la economía, cómo se van a manejar esas grandes pérdidas mundiales. Y el hecho es que ya el dólar poco a poco está perdiendo más credibilidad y espacios en la economía mundial. El dólar es una herramienta fundamental de los norteamericanos para ejercer presión dentro del peso económico político mundial. Y cuando ya cada vez se ve una economía que es mucho más poderosa que la norteamericana como la de China, y eso lo representa el crecimiento muchísimo más grande, además el desarrollo económico de China como planificación, como sociedad, es mucho más potente que el norteamericano. Al ser ella dueña, el Estado chino, dueño de los grandes bancos, permite orientar la inversión, no necesariamente hacia la ganancia y el lucro, sino hacia la productividad y hacia el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo. Eso significa que la economía china está avanzando mucho más rápido que la norteamericana. Y como bloque, la economía china y la economía rusa, es lógico que se planteen también la autonomía y la capacidad de toma de decisiones en algo tan importante como son las monedas. Por lo tanto, los chinos y los rusos están tomando en cuenta no solamente el desplazamiento del dólar dentro de las monedas fiduciarias, siendo los principales compradores de oro en el mundo, por cierto, hoy en día, en los últimos 3 años, y con esto dándole solidez a lo que va a ser la gran construcción económica en cuanto a la moneda, sino también experimentando con nuevas tecnologías como son las criptomonedas. Las criptomonedas y la cadena de bloques no solo significan un planteamiento transformador
en cuanto al manejo monetario internacional, mundial, sino también en cuanto al mercado financiero, porque puede representar la posibilidad de que se transforme toda la lógica bancaria y de préstamos en el mundo. Osvaldo, ya para finalizar, queríamos saber dónde podemos conseguir este importante libro. Ese libro lo presentamos en la Feria Internacional y lo pueden comprar en las librerías del sur. Se los recomiendo, no porque yo sea el autor, sino porque hace planteamientos muy concretos de lo que pudiéramos aspirar y sobre una nueva sociedad, y de repente pueda ser muy bien utilizado como una herramienta para la transformación. Agradecemos tu presencia, Osvaldo, en el estudio. Muchísimas gracias, por estar acá y compartir tus argumentos acá en Impacto Económico. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. En América Latina revisamos Panamá, el riesgo laboral. No se aparte, quédese con nosotros. Hablamos ahora de Panamá, las denuncias a empresas navieras por acaparar en su totalidad las condenas de operaciones logísticas. La preocupación fue expresada por los gremios del transporte, agencias de carga y corredores de aduanas y el Consejo Empresarial Logístico. Vocero de las organizaciones solicitaron a la Autoridad Marítima de Panamá una reunión para que se expusiera la problemática. Algunas navieras están controlando toda la operación desde el inicio hasta el destino final de la carga. La situación puede peligrar la estabilidad laboral de 200.000 personas que son dependientes de esta actividad. El presidente del Consejo Empresarial Logístico, Antonio García Prieto, dijo que si las navieras están queriendo hacer toda la operación, van a traer un desbalance y hay que sentarse a conversar. En Argentina, el exministro de Energía y del presidente Mauricio Macri, Juan Aranguren, declaró ante la justicia por supuestos negocios ilícitos en la función pública para beneficiar a la empresa petrolera Shell, donde era accionista. La acusación se realizó en mayo de 2016, cuando dos diputados acusaron a Aranguren de obrar en su propio beneficio, ya que aprovechó su cargo como ministro del país entre 2015 y 2018 para aumentar las tarifas del gas. Denunciaron que Aranguren autorizó la compra de gas a Chile, pagando tarifas mucho más caras que las que se cancelaban a Bolivia, y esto dejaba un privilegio a la petrolera holandesa Shell. A su vez, en la entrada de los juzgados federales, el exministro manifestó que en ningún momento hubo corrupción, como se dice con la función pública. En Berlín, Alemania, inició este martes la conferencia Compacto con África, que promueve la inversión privada de los países del G20 en el continente africano. Tenemos los detalles a continuación. Durante la apertura de la conferencia Compacto con África, que se desarrolla en la capital de Alemania, la canciller alemana Angela Merkel dijo que los países participantes coinciden en que además de la ayuda al desarrollo, hay que lograr la transición a una expansión económica sostenible en el continente africano. Nuestro objetivo en cada caso es asegurarnos de que ya no solo hablemos, sino que también despeguemos proyectos económicos. Hay muy buenos proyectos, pero la economía alemana, y creo que esto también se aplica a la economía europea en su conjunto, aún deben ser alentadas a invertir en África. Por su parte, el presidente de Ruanda expresó su satisfacción por la participación de las empresas alemanas en su país. Estamos mostrando cómo África está madura para los negocios, para la inversión y hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, la asociación que Ruanda ha tenido con Volkswagen, Siemens y ahora SAP demuestra la competitividad de las economías de nuestro continente, de nuestros diferentes países. La conferencia Compacto con África
Es una iniciativa impulsada por Alemania durante la presidencia en 2017 del G20 y tiene como objetivo de impulsar las inversiones privadas de los países ricos, industrializados en los 12 países africanos participantes en la cumbre. Así llegamos al final del Impacto Económico. Sugerencias y comentarios, impactoeconómico@telesurtv.net. También puedes seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @EdsonTelesur. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.